12:28, estamos en el aire, estoy conversando con el doctor Enrique Bernales y bueno, lo que está haciendo pues es un análisis de nuestro futuro, de nuestro presente y le tengo que hacer la pregunta que dejé en el aire. Por primer punto, usted ya descartó a Lourdes Flores, entonces porque ha dicho que el 2021 si se presenta Humala, él va a ser elegido. Así es. ¿Por qué cree que Humala tiene tanto apoyo, tanta popularidad? También acudo en este caso a la historia. En los pocos periodos históricos de bonanza que el Perú ha tenido, quienes gobernaron en esos momentos tuvieron una enorme popularidad. Es el caso de Castilla, es el caso de Manuel Pardo, es el caso de Piérola, ¿no? Y luego, inclusive es el caso de Leguía en el primer periodo de su mandato, cuando él da el primer gran impulso hacia la industrialización o proceso urbano industrial sostenido que tiene el Perú en el siglo XX. Nadie puede negar que en este momento el Perú tiene una situación de una bonanza económica y de un crecimiento de su economía. La manera de crecimiento exponencial, por ejemplo, de cómo se han disparado las exportaciones peruanas, no solamente las exportaciones minerales, las exportaciones en el terreno agroindustrial, por ejemplo, y inclusive también de transformación de industria. La sola noticia de los millones de polos que vamos a exportar a Brasil para el campeonato mundial del próximo año, son noticias que indican que hay un gran cambio en el Perú. Hay una generación de empleo. Vemos que inclusive hay españoles que están viniendo al Perú. Sí, claro, ha salido un reporte de que el Perú es un paraíso para los extranjeros. Claro, y son bien recibidos y tienen empleo, etcétera. O sea, lo que nos está diciendo es Humala es un suertudo, porque le tocó un tiempo de bonanza. Tiene una ventaja comparativa enorme, ¿no es cierto? Durante 10 o 15, 20 años, ¿no? El Perú ha ido creciendo sostenidamente y se ha estabilizado en una fase superior de crecimiento. Inclusive tenemos un crecimiento promedio en los últimos años superior al de Chile, ¿no? Eso se está expresando en empleo, se está expresando en inversiones, en exportaciones. Y pero hay economistas que acusan, doctor Bernales, sí, al presidente Humala de solo haber hecho hincapié en los programas sociales, de estar haciendo una política asistencialista, que más bien en el terreno de las inversiones no se le ve grandes obras, porque si uno pregunta cuál es la obra de infraestructura del presidente Ollanta Humala, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no hay. Que tenemos muchos economistas merkelianos, ¿no? Que están pensando solamente en la austeridad, en el ahorro y no en la inversión, que están pensando en el sentido de no forzar en alguna manera el gasto público por el temor de que se caiga en inflación o que se genere una crisis. O sea, en el fondo son economistas muy conservadores, ¿cierto? ¿A usted Ollanta Humala le parece un buen presidente? A mí me parece un presidente que está usando bien la circunstancia del funcionamiento de la economía. Está viajando mucho por el país. En Lima habla poco, pero se moviliza gracias a su juventud, también a su salud, en un elemento de comunicación en el estilo que él tiene. No es un orador académico, no tiene un manejo de frases elaboradas, pero tiene una comunicación simple. Habla un lenguaje entendible por el pueblo, y el pueblo en ese sentido lo acompaña, porque además tiene una imagen de un hombre honesto. O sea, hay elementos de la personalidad de Ollanta Humala que son persuasivos sociológicamente para una inmensa mayoría de los peruanos. Para decirlo en términos comparativos, ¿no es cierto? Posiblemente, si yo voy, y como político que fui, le hablo al pueblo peruano, a lo mejor no me van a entender, porque tengo manías académicas, ¿no es cierto? A él sí lo entienden. A él sí lo entienden, y muchísimo. Tiene un nivel de comunicación directa que es sumamente importante en política. ¿Y cómo entender entonces si estamos yendo por buen camino, si estamos avanzando? ¿Cómo entender la enorme preocupación por la inseguridad? O sea, el Perú hoy es un país inseguro. Eso es cierto, pero ¿es hoy un país inseguro y no lo fue ayer? No, de hecho lo fue ayer y hace varios años. La inseguridad es un proceso de acumulación de situaciones donde
ciertas instituciones encargadas de la seguridad del país no caminan adecuadamente, no han sido atendidas como debieran serlo. Me estoy refiriendo a la Policía Nacional sistemáticamente maltratada. Me estoy refiriendo al Poder Judicial que no funciona. Me estoy refiriendo a un Ministerio Público timorato, ¿no? Me estoy refiriendo a la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y de actividad que vincule a la población con sistemas de autoprotección. Me estoy refiriendo a la educación, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la enorme falta de empleo que durante años han aquejado al Perú. ¿Cómo pretendemos que el Perú sea un país seguro si estamos hablando de males endémicos que tienen 40, 50 y 60 años? Sí, pero bajo esa perspectiva, doctor Bernales, siempre va a estar el consuelo de que, bueno, así fue antes, pero ahora tenemos dinero, ahora podemos operar al paciente, ahora podemos hacer... rigurosamente cierto, tan riguroso que inclusive ya se están anunciando y se están haciendo inversiones muy fuertes en la modernización de la policía. O sea, ¿usted cree que Humala nos va a devolver la seguridad? No creo en ese sentido, no lo puedo afirmar tan categóricamente. Ya. Porque hay políticas de Estado que, si el Perú fuese una democracia estable, implicarían una continuidad. Si el presidente Humala inicia un plan de inversiones para modernización de la policía, una reforma judicial efectiva, una reforma en el Ministerio Público igualmente efectivo, si se trabaja en mecanismos de participación vecinal para la seguridad en conexión con los gobiernos regionales y vecinales, ¿no es cierto? Es decir, si se crea un eficaz sistema de seguridad nacional, si la reforma de la educación también camina por esa vía, ¿no? Y si fundamentalmente se genera una preocupación estabilizada en favor de empleo juvenil, porque desgraciadamente la delincuencia no comienza a los 50 ni a los 60 años, comienza en las edades juveniles. Sí, claro, Ollanta Humala ha dicho que parte... Y comienza por la falta de empleo. Si todo eso se mantiene, sería realmente criminal que el próximo gobierno no tenga continuidad en esos planes. Necesitamos una continuidad de varios periodos gubernamentales para que el país crezca en niveles de seguridad que en este momento no se tienen. Pero, cuidado, este no es un tema para hacer politiquería barata. La seguridad del país no se resuelve con interpelaciones. Eso es pura demagogia. O sea que la interpelación mañana que se le va a hacer al ministro Jiménez, ¿qué le parece? ¿Demagogia pura? Inútil. Inútil, ¿le parece? Absolutamente inútil. Claro, lo interpelan a Jiménez, pero finalmente el objetivo político es debilitar al régimen. Seamos claros. Y a mí me venga con cuentos porque he sido parlamentario y sé cuándo se interpela de verdad y cuándo por necesidad política de crear trabas y dificultades. O sea, lo que usted me está diciendo es que quieren de alguna manera petardear al Ejecutivo, desestabilizarlo. Es clarísimo. Pero el ministro Jiménez le parece un buen ministro, un ministro firme, contundente. ¿Le parece? Lo que me parece... Porque hay quienes dicen que la que gobierna y la primera ministra es Nadine, pues, ¿no? Esas son frases de exportación para titulares de los periódicos. Ah, ya. ¿No? Frases de exportación de su amigo. A lo que voy es que para mí el problema de Juan Jiménez, como de cualquier presidente del Consejo de Ministros, de cualquier gobierno, es el diseño de la Constitución. En Estados Unidos, ¿quién sale a la prensa todos los días? El jefe de prensa de la Casa Blanca, ¿sí o no? Sí. Y aquí, ¿quién sale? Siempre el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, quien quiera que ocupe el cargo es ministro de Economía, de Finanzas, de Educación, de Salud, de Vivienda. No, pues, por favor. Entonces, para usted debería salir el secretario de prensa. Convertimos al presidente del Consejo de Ministros en una especie de pinball, ¿no? Porque todos los tiros van contra él y hay algunos que lo dicen, no, él tiene que responder porque el presidente de la República no tiene responsabilidad política. Entonces, ahí un psicoanalista diría, ¿no ven? El objetivo es tumbarse al ministro para debilitar al presidente. Y ya, hay varios objetivos, ¿ah? Tengo que preguntarle por su amigo Alan García, porque usted, siendo un hombre de izquierda, es amigo de García, además ha dicho que... ¿Y por qué no? Y le tengo muchísimo afecto, y, claro. y después voy a decir por qué. Y además trabaja en el Instituto de Gobierno, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, me tengo que ir a otra pausa, me va a permitir, estoy conversando con Enrique Bernales, vamos a conversar sobre Alan García, sobre el escándalo, además...
Ha dicho Enrique Bernales, yo he sido congresista. Bueno, lo que está pasando, ay Dios mío, ya también lo voy a preguntar. Senador. Sí, pero claro, ha sido senador. Pero también tenemos que hablar sobre las comisiones. Esta comisión de gracia presidencial del presidente García se ha demostrado que era prácticamente quien tenía tarjeta Partido Aprisa, iba y hasta un narco ha sido integrante de la comisión. Ya, me voy a la pausa para que... Perfecto. Vamos a ver si Enrique Bernales defiende a su amigo, porque esto en este terreno parece indefendible la posición del APRA. Sinceramente, qué vergüenza. Es como que el ministro de Justicia ni siquiera revisó quiénes eran los miembros de su comisión. Claro, ahora va a decir, no, es que no se veían los antecedentes. Perdón, es la comisión de gracia presidencial. O sea, si le hacen pisar el palito al presidente, ¿quién queda mal? La comisión no, quien queda mal es el presidente. Con este tema regresamos con Enrique Bernales.